¿Qué tal, gente? Y sean bienvenidos a una nueva sección en el canal donde trataré de compartir con ustedes una gran pasión que tengo junto al cine y los videojuegos, la cual es la literatura. Acá les daré 3 recomendaciones de obras literarias en las cuales trataré de dar una sinopsis con la menor cantidad de spoilers posibles, por lo cual trataré de que toda la información que dé acerca de estas obras no vaya más allá de la que podemos encontrar en la contraportada de cada uno de estos libros. Sin más que decir, comenzamos. El hombre en el castillo, siendo su título original The Man in the High Castle, es una novela ucrónica escrita por Philip K. Dick en el año 1962, quien es conocido entre otras por su obra de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Al ser una novela ucrónica, quiere decir que toma ciertos aspectos de nuestra historia, pero que en algún punto en concreto opta por distanciarse de esta en pos de un escenario ficticio, siendo este el hecho de que las potencias del eje ganan la Segunda Guerra Mundial, dividiéndose así el mundo en esferas de influencia entre la Alemania nazi y el Imperio de Japón, quienes harían con Estados Unidos lo que los aliados hicieron con Alemania en su momento, lo cual fue dividir el país. Si bien lo anterior es un terreno bastante fértil para establecer una complicada trama macroeconómica y sociopolítica, esta actúa más bien como una especie de subtexto de la obra, ya que ésta se centra más en la vida cotidiana de ciertos civiles y de cómo tienen que vivir su día a día en esta sociedad donde, a pesar de ser oriundos de Estados Unidos, son tratados muchos como ciudadanos de segunda categoría. Asimismo, muestra los efectos que hubiese tenido dicho escenario y los conflictos que eventualmente traería. Esta obra creo que es propicia para quienes han disfrutado de distopías tales como 1984, Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451, ya que muestra muy bien las consecuencias de vivir bajo gobiernos totalitarios, como es la aniquilación del individuo, así como la supresión de las libertades individuales. Esta obra creo que influenció muchas entregas de Wolfenstein, ya que muestran un escenario muy parecido, pero dejando a un lado Japón y centrándose más en Alemania. Es una obra muy amena de leer y que lleva consigo una gran historia intrigante llena de personajes bien escritos, los cuales a través de su historia nos embarcan en un drama que tiene como escenario uno de los peores desenlaces posibles del conflicto bélico más grande del siglo pasado. Nuestra Señora París es una novela escrita por el autor francés Victor Hugo en el año 1831, conocido también por ser el autor de Los Miserables. Es una novela perteneciente al romanticismo ubicada en los primeros años de la Edad Moderna. Esta es una historia que no es del todo ajena a la cultura popular, ya que después de todo quedó inmortalizada en la película El Jorobado de Notre Dame. Si bien la película se basó en la novela, diverge en gran medida de la obra. Más allá de los personajes principales y de un par de situaciones muy concretas durante el film, la historia de la novela es muy diferente. Cuenta con más personajes, los cuales no aparecen en la película, y el destino de cada uno de los personajes es diferente. Bueno, al menos de la mayoría. Siendo una obra representante del romanticismo, la razón pasa a un segundo plano basando las acciones de los personajes en sentimientos y cómo estos están presentes todo el tiempo. Además de esto, muestra el entusiasmo del autor por la arquitectura gótica, la cual estaba perdiendo un poco de su influencia para el año en que se escribió la obra. Por esto, el autor ahonda bastante en la importancia arquitectónica de la iglesia de Notre Dame de París, explayándose en algunos capítulos acerca de esto y reclamando la arquitectura como una expresión cultural. En cuanto a la trama, sigue las desventuras de Esmeralda y cómo su belleza hace que muchos personajes varones queden cautivados por esta. A través de los 11 libros que componen la obra, nos adelantaremos en las tramas de varios personajes que de una u otra forma se encuentran conectados con ella. Hay muchas subtramas que acompañan a los diversos personajes cuyas motivaciones tratan de estar explicadas a través de las descripciones que tenemos de cada uno. Si bien la historia está llena de matices y personalmente la encontré bastante interesante, sí es cierto que se siente mucho en qué época fue escrita. Por una parte, el ritmo y la forma en la que nos narran los acontecimientos puede presentar por parte su mayor desafío que otras obras más recientes, y por otra encontraremos las motivaciones y acciones de algunos personajes completamente incompatibles con la idiosincrasia moderna, por lo cual hay que entender mucho el contexto histórico en la que se realizó la obra. Asimismo, habrá puntos de la historia que se nos antojen predecibles, cuanto menos, situación que de hecho es bastante entendida por el autor, quien tiene en alta estima la deducción del lector. A Clockwork Orange, o La Naranja Mecánica, es una novela distópica escrita por Anthony Burgess en el año 1962, famosa por su aclamada adaptación realizada por el director estadounidense Stanley Kubrick en el año 1971. Se considera comúnmente como parte de la tradición distópica inglesa, a la que pertenecen obras como ya la mencionada 1984 y Un Mundo Feliz. Esta obra nos narrará la historia de su protagonista en primera persona, Alex, un joven inglés que se ve constantemente envuelto en episodios de violencia, quien parece tener una clara inclinación hacia esta. Durante el libro, el autor trata temas como la técnica Ludovico, la cual es una técnica basada en el condicionamiento clásico, así como la redención del criminal, ya que después de todo, la inspiración del libro vino de un episodio violento vivido por el mismísimo autor. La narración del libro es única, recordándome obras como Opio en las nubes de Rafael Chaparro, ya que ésta se desarrolla muchas veces de manera singular y, como adición,
El libro tiene una jerga propia de este inventada por el autor llamada Nadsat, la cual tiene influencia de lenguas eslavas, la cual le da un toque único a la narración del libro, aunque, claro, al principio del libro a veces será imperioso parar la lectura para familiarizarse con la mencionada jerga, la cual a ratos puede ser bastante intuitiva. Otra característica propia de la obra es que, como ya se ha mencionado, el protagonista principal es alguien con el que nos va a complicar un poco empatizar del todo, ya que hace parte de las obras las cuales tienen como protagonista una mala persona, lo cual hemos visto reflejado en obras como BoJack Horseman, Rick and Morty y por supuesto Silent Hill 2. Si bien puedes considerar que no hace falta leer el libro porque ya has visto la película, te invito a darle una oportunidad, ya que de hecho el último capítulo, crucial para entender la intención del autor, no se incluyó en el film y asimismo el autor estuvo disgustado con dicha adaptación porque que daba una mala interpretación a su obra y su reflexión sobre la redención. Estas han sido mis 3 primeras recomendaciones literarias. Si tienes algún comentario sobre las obras, me interesaría saber tu opinión. Nos vemos en una próxima ocasión con más recomendaciones literarias.